Hola, muchas gracias por visitar el canal. Vamos a resolver un ejercicio de circuito con fuente de voltaje dependiente y con supernodos. En este ejercicio nos piden hallar los voltajes de los nodos A, B, C, D y E. Cuando vamos a usar el método de voltajes de nodos, hay que ponernos de acuerdo en la siguiente convención, que es: al proponer las corrientes, cómo va a ir marcada la polaridad. Muy bien, esto se hace para los resistores. Queremos entonces proponer un sentido de corriente, el cual se escoge de manera arbitraria, pero al hacer esta selección lo que estamos diciendo es que la corriente se desplaza del nodo de mayor potencial al de menor potencial. O sea, este va a ser positivo, este va a ser negativo. Muy bien, el siguiente paso va a ser utilizar la ley de Ohm para determinar el valor de esa corriente. Esto va a ser, la corriente va a ser igual a la diferencia de potencial, es decir, al voltaje en el nodo X menos el voltaje en el nodo Y dividido entre la resistencia. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno de los nodos es el nodo de referencia? Entonces aquí el sentido de la corriente lo vamos a indicar precisamente hacia la referencia o al sumidero. Y lo que ocurre al aplicar la ley de Ohm, que repito es la diferencia de potencial, el voltaje en el nodo Z menos el voltaje en el nodo O entre la resistencia, lo que ocurre es que como la referencia, ahí el potencial es 0, mejor dicho, bueno, el voltaje vale 0, por lo tanto la corriente simplemente queda expresada en términos del voltaje del nodo entre el valor del resistor. Bien, entonces vamos a proponer corrientes en los elementos resistivos. Por ejemplo, empezamos aquí con este resistor de 2 ohms. Vamos a proponer una corriente que vaya hacia abajo y la vamos a llamar como I1. I1 va a ser igual a los voltajes en cuestión son voltaje A menos el voltaje de C entre el valor del resistor, que es de 2 ohms. Siguiente, vamos acá con este resistor de 2 ohms de este lado. Vamos a proponer que la corriente va hacia la derecha y esta corriente vamos a llamarla I2. I2 va a ser igual a, fíjense bien, voltaje en el nodo B menos voltaje en el nodo E entre el valor de la resistencia, que es de 2 ohms. Ok, bueno, por supuesto aquí hay que indicar también las polaridades porque después nos van a servir. Ok, vamos aquí. Ok, aquí ya hay una corriente que es una corriente controladora, de hecho, para esta fuente dependiente de voltaje. Perdón, para esta fuente de voltaje dependiente de esta corriente. Muy bien. Ahora tenemos este resistor que hay que proponerle una corriente. Nuevamente vamos a marcarla hacia la derecha. Ok, este va a ser más y este menos. Vamos a llamar a esta corriente como I3. E I3 va a ser igual al voltaje en el nodo C menos voltaje en el nodo D. Voltaje C, perdón, entre menos el voltaje del nodo D. Ok, voltaje de C menos voltaje de D entre el resistor de 3. Muy bien. ¿Qué pasa en este resistor de 6 ohms? Pues lo que pasa es que la corriente que lo atraviesa es precisamente IX. Ok. Y este paso no lo había puesto, pero vamos a usar como nodo de referencia este de aquí abajo.
dado que los otros nodos me piden que yo calcule los voltajes nodales. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Este resistor, fíjense bien, está conectado en uno de sus extremos a la referencia, por lo tanto vamos a marcar su corriente hacia abajo, o sea, hacia la referencia. A esta corriente le vamos a llamar I4. I4 va a ser igual al valor del nodo E entre el valor de esta resistencia, que es de 8. Ok. Cierto, aquí nos hace falta indicar que IX va a ser igual a 6, perdón, al voltaje en el nodo en cuestión, que sería el nodo C, o sea, voltaje de C entre el valor de la resistencia, que es 6. Siguiente paso, una vez que quedan definidas las corrientes en términos de los voltajes de nodo, es utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff para cada uno de los nodos de trabajo, y de preferencia en aquellos nodos que unan solamente resistores, porque en el caso de que tengamos fuentes de voltaje o fuentes de corriente, vamos a tener que hacer uso de otros conceptos. Ok, entonces lo más sencillo es primero comenzar para los nodos que tienen o que unen solamente resistores. Por ejemplo, el nodo C, que es el único que queda, que está unido a 3 resistores. Muy bien, entonces nuevamente aquí vamos a ponernos de acuerdo con la siguiente nomenclatura o convención. Muy bien, para aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces recuerden que la ley de corrientes lo que dice es que la suma algebraica de los voltajes que entran o salen de un nodo es 0. Vamos a considerar a las corrientes que entran como positivas y a las corrientes que salen como negativas. En este caso, I1 se dirige al nodo, por lo tanto sería positivo. I2 se dirige al nodo. I3 sale del nodo, entonces es negativa. I4 se dirige al nodo, por lo tanto es positiva. Y la suma algebraica tiene que sumarme 0. Muy bien, para nuestro ejercicio, I1 se dirige al nodo C. I3 sale del nodo C. IX sale del nodo C, por lo tanto I1 es positivo, IX es negativo, I3 es negativo. I1 es positivo, IX es negativo, I3 es negativo. Ok, son las corrientes involucradas en ese nodo. Ahora lo que vamos a hacer es reescribirlas como las habíamos expresado en términos de los voltajes de nodo, es decir, esta va a ser BDA menos BDC sobre 2 menos IX, que es BC entre 6, menos I3, que es BC menos BD sobre 3 igual a 0. Ok, y vamos ahora a simplificar un poco esta ecuación, para lo cual vamos a multiplicar todo por el mínimo por el común denominador, que es 6, para quitar esos denominadores. Ok, nos queda 3 por BA menos BC menos BC menos 2 por BC menos BD igual a 0. Muy bien, voy a hacer las operaciones indicadas. Ok, y ya una vez que he resuelto las operaciones indicadas, simplemente reduzco términos semejantes y simplifico. De esta forma nos tiene que quedar 3BA menos 6BC más 2BD igual a 0. Y esta va a ser la primera ecuación. Como son 5 nodos, tengo que deducir 5 ecuaciones linealmente independientes para resolver este ejercicio. Ok. El siguiente paso es
Dado que ya no podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en otro nodo que incluya solo resistores, necesitamos introducir ahora un concepto que se llama supernodo. ¿Qué es un supernodo? Es un elemento que consta de al menos dos nodos conectados por una fuente de voltaje independiente o dependiente. Ahora puede haber más de una fuente de voltaje ahí. Y es justamente la situación que estamos viendo. Bien, si tomo yo esta rama donde está esta fuente de 16 y luego la fuente dependiente, cierto, aquí este voltaje es 4ix, y luego esta fuente de voltaje, con esas tres ramas vamos a crear el supernodo. Muy bien, y con ese supernodo vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Ok, vamos a escribir entonces en este acá abajo, ley de corrientes de Kirchhoff en supernodo. Ok, ¿qué corrientes están involucradas? Vemos que I1 sale del supernodo, por lo tanto es negativa. Luego aquí sale I2. Luego por este lado entra I3. La corriente de 1 ampere entra. Luego aquí entra otra vez I2. Y después la corriente I4 sale. Como no hay más corrientes involucradas, la suma tiene que darme 0. Ok. I2 lo cancelamos. Vamos a nada más aquí a ordenar un poco. Entonces nos queda menos I1 más I3 menos I4. Y este 1 lo mandamos al lado contrario. Y vamos a escribir estas corrientes en términos de los voltajes de nodo. VA menos BC sobre 2 más I3 que es BC menos BD entre 3 menos I4 que es BE sobre 8, y eso tiene que darme menos 1. Muy bien, vamos a simplificar multiplicando por el común mínimo común múltiplo, o sea, todo por 24. Eso nos queda menos 12 por BA menos BC más 8 por BC menos BD menos 3BE igual a menos 24. Voy a hacer las operaciones indicadas. Ok. Y reducimos términos semejantes y ordenamos. De tal forma que nos queda menos 12BA más 20BC menos 8BD menos 3BE igual a menos 24, y esta va a ser mi ecuación número 2. Ok, ya no va a ser posible aplicar ley de corrientes de Kirchhoff para encontrar otra ecuación independiente. Necesitamos hacer uso de la ley de voltajes de Kirchhoff, para lo cual primero vamos a ponernos de acuerdo en la manera en que la voy a aplicar. Bien, vamos a hacer el recorrido de los elementos en el sentido horario. Luego, al ir de una polaridad positiva a negativa, eso lo vamos a considerar una caída de potencial y lo vamos a indicar con signo menos. Al ir de menos a más, eso va a ser una elevación de potencial y lo vamos a considerar positiva. Así, por ejemplo, aquí en estos elementos, BA, vamos a poner que el voltaje en este elemento A, vamos de más a menos, esto se trata de una caída. Luego el voltaje en el elemento B, de menos a más, por lo tanto es una elevación. Luego en el elemento C voy de más a menos, por lo tanto es una caída. Y luego en el elemento D voy de menos a más, por lo tanto es una elevación.
Ok, la suma algebraica de eso debe de darme 0 para satisfacer la ley de voltajes. Muy bien, el siguiente paso es aplicar ley de voltajes, pero en este caso vamos a involucrar primero una trayectoria que contenga a esta fuente de voltaje dependiente. Para lo cual voy a empezar aquí en el nodo A. Paso por la fuente de 16 volts, luego la fuente dependiente, después la fuente de 8, luego el resistor de 8 ohms, el resistor de 6, este resistor de 2 y llego nuevamente a A. Muy bien, la ley de voltajes de Kirchhoff para la trayectoria propuesta va a ser, aquí tengo caída, entonces me queda menos 16, luego aquí voy de más a menos, también es una caída, entonces es menos 4 veces Ix, luego una caída de 8 volts, después aquí tengo una caída en este resistor y su voltaje es de resistencia 8 por I4. Después aquí voy de menos a más, por lo tanto es una elevación de potencial cuyo voltaje vale 6 veces Ix. Y por último, aquí voy de menos a más, es una elevación de potencial y su voltaje vale 2 veces I1. Ok, entonces tenemos menos 16, menos 4 Ix, menos 8 I4, más 6 Ix, más 2 I1. Ok, esto es igual a 0 para completar la ley de voltajes. Después vamos a hacer algunas reducciones. Aquí con este me queda menos 24. Perdón, vamos a recordar entonces que este 4ix y este 6ix se pueden reducir, por lo tanto me quedaría más 2 veces ix, luego menos 8 y 4, pero y4 ya habíamos quedado que era bc sobre 8, luego más 2 veces i1, donde i1 era ba menos bc sobre 2, igual a 0. Ok, aquí simplificando va a quedar lo siguiente. Va a quedarme menos 24 más, aquí sustituimos ix que es bc entre 6, luego menos bc más ba menos bc igual a 0. Vamos a multiplicar por el, bueno, en este caso aquí se simplifica 1 y 3, multiplicamos todo por 3 para quitar denominadores y nos queda menos 72 más bc menos 3be más 3ba menos 3bc igual a 0, y ordenamos de tal forma que nos queda 3 veces ba menos 2bc menos 3be igual a 72, y esta va a ser la ecuación número 3. Muy bien, nuevamente vamos a tener que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, para lo cual vamos a usar estas dos mallas, esta la malla 1, malla 2, para deducir otras dos ecuaciones linealmente independientes. Comencemos con esta malla. Entonces para esa malla nos va a quedar, vamos a comenzar aquí, menos una caída de potencial que sería menos 16. Aquí vamos a poner que es ley de voltajes en malla 1. Ok, luego tenemos una caída de potencial que es menos 4ix. Después aquí en este resistor tenemos una elevación de potencial, entonces es más 3 y 3. Y aquí otra elevación de potencial que es 2 veces y 1.
Muy bien, de una vez voy a explicar la ecuación para la malla 2. Ok, comenzamos aquí. Tenemos una caída de potencial que sería menos 2 por I2. Ok, luego aquí voy a tener una elevación de potencial que sería más 8. Y después una elevación de potencial que sería más 4 veces Ix. Eso es igual a 0. Ok, a ver, entonces tomo de aquí y vamos a reducir rápidamente. Entonces aquí expresando en términos de los voltajes de nodo, aquí tendría menos 16, luego menos 4 por BC sobre 6, después más 3 veces BC menos BD dividido entre 3, más 2 veces BA menos BC sobre 2. Ok, esto es igual a 0. Aquí vamos a multiplicar por 3 para quitar denominadores, y de esa forma nos va a quedar menos 48 menos 2BC más 3 por BC menos BD más 3 por BA menos BC igual a 0. Ok, vamos a hacer operaciones indicadas. Nos quedaría menos 48 menos 2BC más 3BC menos 3BD más 3BA menos 3BC igual a 0. Ok, y aquí la ecuación 4 va a ser 3 veces BA menos 2BC menos 3BD igual a 48. Esta es nuestra cuarta ecuación linealmente independiente. Ok, la que venía de la malla 2, entonces en términos de los voltajes de nodo, aquí nos va a quedar menos 2 por B de B menos BE sobre 2 más 8 más 4 por BC sobre 6. Ok, aquí se pueden hacer algunas simplificaciones. Aquí me quedaría 2, aquí me quedaría 3 y multiplicamos. Bueno, vamos a vamos a terminar entonces aquí la simplificación. Primero menos B de B más B de E más 8 más 2 BC sobre 3 igual a 0. Multiplicamos todo por 3 y nos queda menos 3B de B más 3BE más 24 más 2BC igual a 0, y ordenamos. De esta forma nos queda menos 3B de B más 2BC más 3BE igual a menos 24. Esta es la ecuación número 5. Ya tenemos entonces nuestro conjunto de 5 ecuaciones linealmente independientes. Muy bien, aquí muestro entonces el resumen de las ecuaciones que hemos deducido. Ok, si sale, sí. Entonces la primera, que es 3BA menos 6BC más 2BD igual a 0. La segunda es menos 12BA más 20BC menos 8BD menos 3BE igual a menos 24. Luego 3BA menos 2BC menos 3BE igual a 72. 3BA menos 2BC menos 3BD igual a 48. Y menos 3BB más 2BC más 3BE igual a menos 24. Muy bien. Usando una calculadora que sí pueda resolver este tipo de sistemas de 5×5, ok, obtengo los siguientes resultados. Voltaje de A es 24 volts, voltaje de B es 8 volts, voltaje de C es 12 volts, voltaje de D es
prácticamente cero, les va a dar como menos 1.1.13 por 10 a la menos 3, o sea, les da cero prácticamente, y voltaje de es igual a menos 8 volts. Muy bien, agradezco mucho su atención. Les invito a que le den like, a que se suscriban al canal y estén atentos a nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias.